Eh, en este... Hola, buenas tardes. Nosotros vamos a presentar la investigación Resignificación de los roles en la pandemia entre la investigación y el hogar. Somos el doctor Omar García Ponce de León y su servidora Xochitl Yolanda Castañeda Bernal. En este momento vamos a darle el uso de la palabra al doctor Omar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un placer mostrarles algunos de los resultados que hemos obtenido de una investigación que tenemos ya algunos años realizándola, específicamente sobre el tema de las prácticas académicas de los profesores investigadores en varias universidades, pero en particular ahora nos concentramos en una de las instituciones pues, más importantes de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la idea y el objetivo de trabajar con esta institución es primeramente porque tienen la trayectoria más larga de investigación a nivel de una universidad en nuestro país. Y por el otro, porque también es una de las instituciones que ha logrado madurar las formas de organización que combinan, por un lado, todo lo que tiene que ver con la formación profesional y de investigación científica. Estos elementos han tardado más tiempo en cuanto a su desarrollo y madurez en varias universidades del país, y creo que pues entonces para nosotros era importante que poder conocer cómo era que esto, cómo funcionaba una universidad que además pues tiene un prestigio internacional en el área de investigación. Estas investigaciones que veníamos realizando un poco antes de la pandemia, de repente nos llevaron a una situación muy particular que fue el inicio del COVID-19, y bajo esa situación pues todas las universidades a nivel nacional suspendieron en buena medida la mayor parte de sus actividades. Sin embargo, la investigación, como sabemos, tiene particularidades que no se pueden simplemente detener o cerrar, no es como una actividad que puede tener como pocas consecuencias si se cierra. En este caso sí tiene consecuencias importantes. Y nosotros, ya que estábamos en esta investigación y además nos interrumpía la situación de la pandemia, el poder ir a la universidad, decidimos acercarnos a los profesores investigadores a través del manejo de redes para poder conocer su perspectiva de cómo habían vivido ya durante un año de la pandemia y posteriormente qué era lo que estaba pasando en el desarrollo mismo de esta situación que estaban ellos viviendo. Y al acabar prácticamente esta parte de la investigación, logramos cuando se empezaban a restablecer las posibilidades de volver a tener un trabajo presencial dentro de la propia universidad. Adelante, doctora. Bien, en cuanto a la metodología, se siguió una investigación interpretativa cualitativa de corte fenomenológico y bueno, en esta parte del estudio se trató de las prácticas académicas que parten de las experiencias de investigación y de docencia de 7 profesores investigadores tratando de cuidar la cuota de género, donde la idea es poder conocer las vivencias de estos profesores en tiempo de pandemia COVID-19. Bien, la investigación buscó que las y los entrevistados tuvieran en particular una actividad de laboratorio y al mismo tiempo de docencia de forma presencial para conocer las estrategias y la capacidad de resiliencia al momento de parar la actividad en la institución y pasar al trabajo virtual. El estudio se realizó durante el segundo año de la pandemia 2021 para poder recoger información sobre la vivencia del periodo pandémico. Como ya lo dijimos, fueron 7 entrevistas con una duración aproximada de 2 a 3 horas cada una, donde revisamos la trayectoria de vida académica, la investigación en la UNAM, cuestiones de pandemia y la resignificación del trabajo. Adelante, doctor, por favor. Bueno, pues uno de los aspectos que obviamente nos llamó la atención son los aspectos que no esperábamos encontrar durante este proceso. Más o menos nuestra expectativa era que la investigación había cambiado, se habían cambiado también las formas de trabajo, las formas de comunicación, pero no habíamos contemplado, por ejemplo, el que hubieran cambios de roles, ¿no? Cambios de roles en cuanto a las actividades. Y
si hacemos un poco de espacio al tema de género, sí nos dimos cuenta que aquellas mujeres que tenían que regresar a su ámbito de trabajo, pues cambiaba en el sentido de que tenían que no solamente hacer el esfuerzo de la investigación y la docencia de manera virtual, sino que también tenían que ocuparse de atender, sobre todo los que tenían hijos pequeños, tenían que ocuparse de atenderlos en su proceso de escuela virtual, ¿no? Y en su mayoría los varones no participaban, digamos, de esta actividad, que es decir, que la hipótesis que nos generó esta situación es de que las mujeres volvían otra vez a realizar dobles o triples actividades combinadas con el tema de tener que estar en casa y al mismo tiempo ocuparse del trabajo formal. La investigación en sí misma nos mostraba, por ejemplo, que en una primera etapa los profesores investigadores pues tenían que reorganizar todo el trabajo que venían haciendo, ¿no? Lo primero fue que tuvieron que, primero llevaron un poco de material a sus casas. El segundo paso fue darse cuenta al mes que no se iba a resolver esto en corto plazo y entonces necesitaban tener acceso a la universidad y a sus laboratorios para sacar parte de los materiales, fundamentalmente pues computadoras portátiles, documentos, cosas que se habían quedado, por ejemplo, sin cubrir, como era cuidar pues todos los materiales que se utilizan en el laboratorio, que son pues algunos de ellos pues muy delicados y que necesitaban pues que no se llenaran de polvo, ¿no? Y esto pues no lo habían contemplado inicialmente. Y también pues al mismo tiempo una problemática sobre ver las vías de comunicación con estudiantes y con colegas, porque pues hasta hacía muy poco tiempo la mayor parte de los profesores no conocían o no manejaban de una manera constante el trabajo con plataformas como, como lo de Moodle, que era, digamos, una plataforma ya muy conocida y ya muy tradicional en los procesos de formación, pero esta no podía, digamos, llevarse a cabo. Entonces la universidad tuvo que ofrecerles alternativas a los profesores que, por ejemplo, se utilizó la utilización del Zoom o del Google o de otras que en ese momento se pudieran, digamos, llevar a cabo. Y en ese sentido, sí, la universidad se movió rápido y les dio condiciones, digamos, para poder continuar con ese trabajo virtual y al mismo tiempo trataron de darles procesos formativos en las unidades académicas para que esto pudiera funcionar. Lo que sí se sintieron abandonados los investigadores fue en su trabajo de investigación, es decir, lo que tenía que ver con laboratorios, lo que tenía que ver con diferentes tipos de actividades presenciales a las cuales pues se les había cortado la posibilidad de que esto pudiera llevarse a cabo, ¿no? Entonces, esto nos habla de una nueva forma o nuevas formas de organización del trabajo de lo presencial a lo virtual y tanto el abandonar lo presencial suponía un cambio muy radical e importante como también el asumir que el gran peso del trabajo se iba a llevar a cabo a través de lo virtual, ¿no? ¿Qué significó eso? Pues, por ejemplo, sí hubo abandono de estudiantes, estudiantes que no podían estar conectados, que no podían pagar, o de contar con una buena tecnología, pues tomaron por cuestiones también familiares, dejaron la institución, dejaron de estudiar y se dedicaron pues a buscar recursos para que la familia tuviera con qué mantenerse. Y esto lo hacen muy visible estos investigadores de perder estudiantes de alta calidad porque la situación pues hacía que fueran más vulnerables ciertos sectores de la sociedad. Y además pues por la propia enfermedad donde los contagios pues provocaban toda una serie de problemas a nivel de los familiares o de los propios estudiantes, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, pues lo que viene a desarrollarse en esos momentos es una situación
de emergencia, ¿no? Lo que llamaron una emergencia remota del uso de este tipo de tecnologías para poder mantener. Y estas actividades que llevaron hacia lo virtual, pues también modificaron a su vez las maneras de organización del tiempo. ¿Por qué? Pues porque las personas, los profesores investigadores, para cada una de sus actividades tenían que hacer una reunión virtual. Por lo tanto, las agendas se llenaron completamente de actividades desde la mañana hasta la noche para poderle dar a cada una de las actividades que se realizaban su posibilidad de tener el poderlas llevar a cabo. Mientras que cuando se dan las situaciones presenciales, a veces no nos damos cuenta de que el tejido en el que estamos inmersos nos permite resolver varias cosas simultáneamente, ¿no? Como por ejemplo, pues llegar a algún acuerdo en el pasillo, alguna reunión que se hace de emergencia en el laboratorio, algunas reuniones que se hacen de forma informal, todos ese tipo de cosas de repente tenían que pasarse a una formalidad para que éstas pudieran funcionar. Adelante, doctor. Bien, nada más nos queda el cierre de esta presentación. Agradecemos mucho la invitación a este segundo seminario virtual del Grupo Iberoamericano de Investigación sobre Mujeres, de Conciliación y Corresponsabilidad. En este caso, tratando los temas de mujeres y hombres frente a la crisis, desafíos en el entorno a la conciliación y la corresponsabilidad en el marco de la pandemia por SARS-CoV-2 y la nueva normalidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted también, doctor. Muchas gracias. Estamos a la orden. Muchísimas gracias.